sombra y sé querido, un mundo nuevo he conocido, gratos momentos he compartido, compañeros de juventud. De ti tendremos en el futuro bellos recuerdos de tu enseñanza. Entre tus muros quedan guardados ecos felices que te bendicen. Hoy sé querido, en mis recuerdos siempre estarás. Hoy sé querido, en mi recuerdo siempre estarás. Yo te prometo, colegio amado, tu nombre en alto siempre poner. Aunque los años hayan pasado, dentro del alma te he de tener. Bajo tu techo ciencia adquirimos, conocimientos grandes tuvimos, tus enseñanzas bendeciremos, cuando a la vida nos enfrentemos. Hoy sé querido, en mi recuerdo siempre estarás. Hoy sé querido, en mi recuerdo siempre estarás. Hoy sé querido, en mi recuerdo siempre estarás. Buenos días, por favor levantar su mano derecha al todo el hombro y repitan después de mí. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu exactitud sobre todas las cosas, en los prósperos días, en los días adversos, velar y aún morir, porque donde es perpetuamente, sobre una patria digna. Pueden bajar su mano. Gracias. Es el tratado desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferentes físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc. En filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato de consideración. La reacción o interacción inicial que le sucede a un grupo influencia el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder. Restringe a miembros de un grupo de privilegios u oportunidades disponibles para otro grupo, lo que conduce a la exclusión del individuo o a entidades basadas en una toma de decisiones ilógicas o irracionales. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a un grupo denominado minorías. Son pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque muchas veces estos grupos no son pequeños. Existen tradiciones, políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias en muchos países, incluso en instituciones donde está mal visto. Ahora bien, ¿qué es la discriminación racial? Se centra en la revisión de mitad del periodo del Deseo Internacional para las Personas de Descendencia Africana, realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra como parte de su 43ª sesión. A medida que el Deseo se acerca a su punto medio en 2020, una revisión hará un balance del progreso realizado y decidirá sobre las acciones necesarias adicionales. Hay alrededor de 200 millones de personas que se identifican como afrodescendientes viviendo en las Américas. Muchos más millones viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano, ya sea como descendientes de las víctimas de la trata transatlántica de esclavos o migrantes más recientes. Las personas de descendencia africana constituyen algunos de los grupos más pobres y marginados. Todavía tienen acceso al limitado como a educación de calidad, servicios de salud, vivienda y seguridad social. Su grado de participación política también a menudo es muy bajo. Además, las personas de ascendencia africana pueden sufrir múltiples formas de discriminación, ya sea por edad, por sexo, por idioma, por religión, por opinión política, por origen social, por propiedad, por discapacidad, por nacimiento u otro estado. El Decenio Internacional para las Personas de Ascendencia Africana, proclamado por la resolución de la Asamblea General y observado desde el 2015 hasta el 2024,
proporciona un marco sólido para tomar medidas efectivas para abordar estos temas en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. La visión intermedia es vital para evaluar la efectividad del programa de actividades del decenio, su implementación y desafíos durante los primeros 5 años y, con base en la evaluación, genera mejoras en las actividades y programas más planificados para los próximos 5 años. La evaluación final proporcionará orientación a los diversos mecanismos existentes y a todas las partes interesadas, incluidas recomendaciones concretas para futuros cursos de acción y así poder garantizar la protección y promoción continuas de los derechos de las personas afrodescendientes después de la conclusión del decenio. El motivo de esta fecha es que en 1960 la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de paz del apartheid que se realizaban en Sharpeville, Sudáfrica, al proclamar el día 1966 la Asamblea General de la ONU. A través de este día quiere recordar nuestro propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo. Gracias. Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad internacional han creado instrumentos de orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo, como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Asimismo, por otra parte, de los estados y de manera individual se han creado normas constitucionales y legales tendientes a eliminar el racismo en sus respectivos países. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados con esta razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué es la afrodescendencia? El término afrodescendiente fue institucionalizado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la forma conexa de la intolerancia, Declaración y Programa de Acción de Durban. Entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre del 2001, una persona afrodescendiente es aquella de origen africano que vive en las Américas y en todas de las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud. Este término ha estado sujeto a localismos como afromexicano, afropanameño, afroperuano, entre otros. En México, las personas afrodescendientes son las descendientes de mujeres y hombres africanos que llegaron a la Nueva España, en su mayoría como personas esclavizadas, especialmente en el siglo XVI y XIX, y se permanecieron en la sociedad abundando en la vida cultural, económica y social. ¿Qué pretende la ONU con esta conmemoración? La ONU, a través de este día, quiere recordarnos su propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo. Lamentablemente, hoy en día se dan formas de racismo y discriminación racial, y aún hay personas que creen en la existencia de una raza superior. Es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. Es la consecuencia de un daño que sufre una persona. En el ámbito del derecho, se trata de la ganancia lícita que se deja de percibir, o bien el deterioro de un bien o el detrimento de una reputación que se debe a la acción u omisión por dolor o culpa de otra persona. Perjuicio es la ganancia o beneficio esperando que sea dejado de obtener como consecuencia del incumplimiento de la obligación, a la que se le denomina tolerancia. ¿A qué se le denomina tolerar? Se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente, y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. La palabra proviene del latín tolerancia, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. Es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas o creencias,
independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. La tolerancia es entendida como una virtud, la cual consiste esencialmente en el respeto por todas las diferencias formadas por las distintas personas o grupos que conforman una sociedad o comunidad. Es la supremacía del valor de las personas, de su dignidad, sus características específicas, por lo tanto, implica consideración a sus opiniones, prácticas o creencias, aunque no se compartan. Consideración que no debe suponer aceptar la violación de los derechos fundamentales de la persona. Ok, es tomada como toda forma de menosprecio, distinción o restricción entre personas, con preferencias hechas con o sin condiciones. Ok, todo esto está a base de personas, de grupos y de instituciones. Todo este tema gira en torno hacia la discriminación sobre las diferencias sociales prácticamente, así como ese color de piel, la edad, la descendencia étnica, la orientación sexual, etc. En sí todo esto se trata sobre todo lo que puede afectar la burbuja social, a la igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales, así como a las esferas de las políticas sociales, culturales, etc. La discriminación es la acción o es la forma en la que tratamos a las personas de diferente manera según sus características. El racismo, por su parte, es la exclusión y son los tratos diferenciativos que les damos a la gente según su color de piel, su lengua natal, su nacionalidad o su raza. Nuestra presentación no únicamente se concentra en lo que es la erradicación de la discriminación racial, también nos enfocamos en otros tipos de discriminación, como por ejemplo la discriminación por aspecto físico, discriminación por identidad sexual y discriminación por religión o ideología. Para poder erradicar el problema, primero que todo entendemos erradicar como la eliminación total del problema. Entonces, para poder erradicar el problema tenemos que hacer una evaluación, hacer un estudio sobre por qué y cómo es que se comportan las personas y por qué estas derivan comportamientos discriminatorios. Me voy a guiar en una encuesta hecha en España en el 2016, en el que la oración base era: no hay igualdad de oportunidades a la hora de aplicar leyes, los puestos de trabajo, en el alquilar viviendas y en el servicio público. Entonces, se le asigna a la aplicación de leyes un 78%, en los puestos de trabajo un 78%, en el alquiler de viviendas un 71%, en el servicio público un 49%. Siendo así, la aplicación de leyes, la discriminación más percibida en España en el 2016. En Finlandia, la discriminación es un delito, por lo tanto una persona realmente puede ir a la cárcel por actos discriminatorios. En España no está tan contemplado y realmente no se ven casos de mucha recurrencia o no es común que hayan personas yendo a la cárcel por actos discriminatorios. Y entonces, Finlandia es un país que penaliza la discriminación, pero realmente sigue teniendo discriminación. Las más comunes son el racismo y la xenofobia. Un punto en el que necesito hacer énfasis es en el que no debemos de caer en falacias, debemos de, como personas racionales, discernir entre qué es discriminación y qué no es discriminación. Un claro ejemplo de esto podemos mencionar una discusión entre dos personas. Cuando una persona ya no puede reargumentar y rebatir el argumento de otra persona, el 80% va a acusar a la otra persona de discriminadora, de racista o de machista. El otro 20% lo que hace es dar una argumentación que no es coherente. Entonces tenemos que poder discernir entre estas diferencias. Tenemos que poder diferenciar y no caer en ese tipo de confusiones y de caprichos. La resistencia a la discriminación se remonta en el origen de los conceptos de los derechos humanos, el rechazo a la diferenciación de las personas en función de su origen nacional, étnico, social, religión y sexo, como también la resistencia a la esclavitud, fue lo que caracterizó las historias de los derechos humanos. Desde la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional adoptó un marco integral para erradicar la discriminación racial, desde la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965 hasta la Declaración y Programación de Durban en el 2001. Dicho marco expresa claramente el programa común para las aplicaciones de los principios paralelos de igualdad y no discriminación en el 2001. La comunidad internacional organizó en Durban, Sudáfrica, la tercera conferencia mundial contra el racismo y la discriminación racial, formas conexas de intolerancia para responder la aparición y la
resistencia de la discriminación en sus formas y manifestaciones contemporáneas más sutiles. Los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico. Según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, particularmente en cuanto al goce de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Los Estados partes también asegurarán protección y recursos efectivos contra todo acto de discriminación racial, tanto en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas como en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Se proclamó el derecho de toda persona a disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color u origen nacional. El sistema de las Naciones Unidas y sus organismos especializados han prohibido la discriminación por medio de diversos convenios, convenciones y declaraciones, y han difundido información sobre el asunto y propuestas soluciones al problema. ¿Qué puedo hacer yo para eliminar la discriminación? Denuncia contenido racista y discriminatorio en línea. Muchas redes sociales quieren que sus plataformas sean seguras y le den poder a personas de todos los orígenes, aunque algunas veces no es así y algunas personas sufren daño discriminatorio racial. ¿Está en tu escuela o universidad en control del racismo y la discriminación? La escuela y las universidades deben ser lugares seguros para los niños y jóvenes de todas las razas y etnias. Tengan ustedes todos muy buen día. Los jóvenes de cuarto bachillerato en computación, dirigidos por su profesora de Sociales y Formación Ciudadana, Cintia Bernón, han tenido a bien darnos una pequeña demostración y charla de lo que es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Todos somos iguales, todos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, y es por esta razón que debemos evitar esta discriminación. Recordémonos que en este mundo todos somos iguales. Es por eso que esta celebración, esta conmemoración, es para hacernos reflexionar sobre este tema. Así es que cuando tengamos en mente ofender a una persona por su raza o por su color, detengámonos y reflexionemos. Y así evitamos que esta discriminación continúe. Gracias, chicos, por hacernos reflexionar. Mi Cintia, igualmente, gracias. Y a todos los presentes les agradecemos su atención. Tengan todos muy buen día. Gracias. Jóvenes, para cuarto bachillerato ha sido un gusto compartir con ustedes esta conmemoración en donde identificamos la importancia del respeto, de la práctica de los valores y sobre todo de la convivencia tolerante cada día con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión y porque sabemos que ustedes van a seguir practicando constantemente el respeto hacia los demás. Bendiciones.